Gloria al Señor, hermanos. Después de este tiempo de oración, ahora vamos a leer la palabra del Señor. Y quiero que, hermanos, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 4. Es en Mateo capítulo 4, hermanos, donde vamos a tener nuestro estudio. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Subraye, ¿por quién fue llevado Jesús al desierto? ¿Por quién? Por el Espíritu. Y después dice, para ser tentado. Oiga, ¿para qué fue llevado? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, oiga lo que le dice, escrito está también, no te tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, oiga lo que le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué tremendo, mis amados hermanos, lo que el Señor va a enseñarnos en esta mañana a través de este estudio. Vamos en esta hora a iniciar con un tiempo de alabanza y adoración. Vamos a pedirle a nuestra hermana Graciela que pues venga aquí al frente y pueda dirigirnos en este tiempo para adorar a nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a cantar al Señor esta mañana. Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a comenzar con el canto Gracias sin fin. Gracias sin fin. Siendo inocente él murió, mi mente no puede
y ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Gracias, Señor. Jesús es nuestra única esperanza. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gracias al Señor esta mañana? Vamos a cantar ese canto que se titula Tu pueblo dice gracias. Usted puede usar sus manos ahí donde está y adorar el nombre del Señor. Gracias, Señor. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Como dice iglesia, dígalo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones,
grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sus palmas, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dígala una vez más, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. ¿Habrá algo por lo cual Gloria usted al pueda Señor. agradecer al Señor Sí, y hay que el mucho. Señor haya hecho en su vida? Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es maravilloso. Vamos a seguir con la última alabanza. Usted puede adorar al Señor con todo su corazón. Sí. De gloria y esplendor se viste nuestro Dios, le adore la creación, le adore la creación, se cubre la luz y la oscuridad, tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Aleluya. Sí, Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, Padre y Majestad, Cordero y León, Cordero y León. Grande nuestro Dios, grande nuestro Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Todos verán Cuán grande es
todos verán cuán grande es nuestro Dios. Aleluya. Amén. Grande es nuestro Dios. Seguimos adorando al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor entonces? Dios es grande. Grande es nuestro Dios. Vamos en esta hora, mis amados hermanos, a entrar ahora de lleno al estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que Él nos da, la vida, para que podamos alabarle, glorificarle. Quiero agradecer a aquellos que también nos están viendo por los diferentes medios y que están conectados para aprender la palabra del Señor. Así que les damos la bienvenida también a ellos. En este momento, mis amados hermanos, vamos a entrar a ver el tema. Hoy vamos a ver un tema diferente. Los domingos pasados hemos estado hablando acerca de la vida de piedad y estuvimos hablando cómo Dios quiere que los creyentes vivamos piadosamente, tanto los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, como los varones jóvenes. Hoy vamos a hablar un tema, hermanos, que tiene que ver con la estrategia que Satanás usa. La estrategia que Satanás usa. Hermanos, esta estrategia es la tentación. Así que vamos a estar hablando sobre esto. El tema, hermanos, esta tarde se titula La tentación de Cristo. La tentación de Cristo. Déjenme ver que aquí creo que tengo un problemita. Bien. Bien. Vamos a leer, hermanos, los versículos 1 al 7 de Mateo 4. Mateo 4, capítulo 4, versículos 1 al 7. Ve al que está a la par suya ahí, lejitos, y extiéndele la mano y dígale Dios te bendiga, salúdese unos a otros ahí desde lejitos, mándele la manito así como cuando se le envía en Facebook, ¿verdad? Envíele la manito a los hermanos que están ahí, ¿verdad? Entonces salúdelos, hermanos. Vamos en esta hora entonces a entrar de lleno a nuestro estudio de la palabra del Señor. El tema es la tentación de Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice: creo que sí, la tecnología a veces falla, ¿no? Vamos a ver. No está llegando hasta ahí, creo. ¿Tiene puesto el interruptor? ¿Bien colocado? Ok. Bueno, me ayuda usted ahí con el slide. Dice el versículo 1, Mateo 4, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, perdón, hermano, tuvo hambre. ¿Me puede quitar el ventilador de acá, por favor? Se los voy a agradecer. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no te tentarás al Señor tu Dios. Leamos el versículo 8 al 11 ahora. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, hagamos una oración corta en esta hora. Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de reunirnos con nuestros hermanos. Entendemos, Señor, que para que tu palabra sea entendida correctamente, necesitamos la dirección del poder de tu Espíritu Santo. Y por eso, Señor, esta mañana estamos aquí, dispuestos, Padre, a que tú obres en nuestras vidas y que seas tú mostrándonos tu voluntad, la verdad que está escrita en este maravilloso libro. Te pedimos, Señor, tu ayuda y te damos gracias por todos los que están reunidos esta mañana también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero decirles que el relato de la tentación que Jesús tuvo, hermanos, por parte de Satanás, está descrita en este capítulo 4, versículo 1 al 11. En los diferentes evangelios, ya sea Lucas, Marcos, en Lucas está en el capítulo 4, versículo 1 al 13. En Marcos está en el capítulo 1, versículo 12 al 13. Y Mateo y Lucas, hermanos, describen 3 tentaciones específicas. Ahora, muchas personas han estudiado esto de las tentaciones. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, no han podido, hermanos, entender el verdadero significado del por qué Jesús fue tentado, qué es lo que el Señor realmente quería enseñarnos a través de estas tentaciones. Y por eso queremos ver la primera tentación. Y la primera tentación es ordenar que las piedras se vuelvan en pan. Y eso está en el versículo 2 al 4. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué tremendo lo que el Señor está diciendo. Miren, hermanos, algunas preguntas necesarias que debemos considerar en este estudio concerniente a la primera tentación. La primera pregunta es, ¿por cuánto tiempo ayunó Cristo en este árido desierto? Oiga, no estaba en Cancún, no estaba en la playa del Cuco allá del Salvador, no estaba en el Espino, Jesús. ¿A dónde estaba? En el desierto. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba ayunando. ¿Por cuánto tiempo estaba ayunando? Mire lo que dice el versículo 2. 40 días y 40 noches. ¿Cuántos aquí han ayunado tanto, hermano? Con un desayuno que me pierde ya siento dolor, dicen algunos hermanos. Bueno, oiga, 40 días y 40 noches. ¿Cuánto comió el Señor durante ese tiempo, hermano? Hermano, no comió absolutamente nada. Por 40 días
y 40 noches. ¿Fue un ayuno, hermanos, parcial o fue un ayuno total? Fue total, no como los ayunos de ahora, ¿verdad? Que los ayunos de ahora, hermanos, dicen con agüita. El ayuno de Daniel dice con vegetales, dicen ahora, ¿verdad? ¿Verdad? No, este fue un ayuno total, un ayuno total, hermano. Estoy teniendo problemas aquí con este. Vamos a ver si lo podemos poner por aquí. Bien. Un ayuno total. ¿Cómo fue descrita la condición física del Hijo del Hombre después de estos días, después de que ayunó 40 días y 40 noches? En el versículo 2 dice que Jesús tuvo ¿qué? Hambre. En la parte final del versículo 2. Dice que tuvo hambre. E imagínense, hermanos, después de 40 días y 40 noches sin comer, ¿cómo no tendría hambre usted y yo? Jesús también tuvo hambre. Y quiero que pongan mucha atención a eso, porque el hecho de que tuvo hambre significa que Él también supo lo que es tener una necesidad física. ¿Escucharon, hermanos? Él supo lo que es tener una necesidad física. Y hoy en día, hermanos, nosotros, ¿por qué cosas nos preocupamos más? ¿Por qué vamos a comer y dónde vamos a dormir? ¿Sí o no? Son las cosas por las cuales más nos preocupamos nosotros. Y Satanás sabe que esas son las dos cosas por las cuales más nos preocupamos nosotros. ¿Y qué hacemos para garantizar comida y dónde dormir? Trabajar, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, tuvo hambre. Ahora, pregunta 5. Satanás nos ataca a menudo en nuestros momentos de cansancio y debilidad. En ese momento donde Jesús tenía la necesidad de comer, donde tuvo hambre porque no había comido por 40 días y 40 noches, en ese preciso momento Satanás se aparece. O sea que Satanás, hermanos, siempre va a querer aprovechar nuestras debilidades. Siempre. Y estoy hablando de nuestras necesidades físicas muchas veces. Y muchas veces en medio de las situaciones que necesitamos es donde a veces nosotros fallamos en cómo responder, en cómo actuar en frente a un problema, a una necesidad que atravesamos. Hoy más que nunca, hermanos, mucha gente, hermanos, no ha tenido dinero porque no ha podido ir a trabajar por esta pandemia. Hermanos, muchos de nosotros sabemos, hermanos, qué es tener necesidades. Y en medio de esas necesidades, o respondemos espiritualmente o respondemos carnalmente. O respondemos, hermanos, con una perspectiva eterna, espiritual de la vida cristiana, o vamos a responder, hermanos, de manera contraria a la voluntad de Dios, y Satanás se va a aprovechar de ese momento de debilidad, de ese momento en el cual usted esté pasando una necesidad. Satanás va a querer trabajar en su mente, va a querer, hermanos, a inducirlo a usted a hacer algo que vaya en contra de la fe que usted y yo debemos de tener en nuestra vida diaria para con nuestro Salvador. Ahora, ¿era pecado que Jesús tuviera hambre cuando estaba en ayuno? No, no es pecado tener hambre, como tampoco es pecado que usted se preocupe, hermanos, por tener un hogar, por tener alimento en su casa, por trabajar para garantizar estas cosas. Eso no es pecado. No es pecado. Hay gente que cuando, recuerdo yo que antes cuando hacíamos los ayunos, hermano Guillermo, de todo el día, ¿va? Que entrábamos, hermanos, en ayuno, no como los de ahora, ¿va? Pero hacíamos ayunos hasta allá bien tarde, hermanos, y le decían a uno, fíjese que yo bien recuerdo lo que me decía, si tenés hambre, me decían, orá a Dios más, me dice, porque es el diablo el que te está haciendo que tengas hambre, me dice. Hermano, no es el diablo. El tener hambre es parte de lo humano y lo natural de uno. No es malo preocuparse por qué vas a comer, qué vas a vestir. Eso no es malo. Lo malo es no responder correctamente a esa necesidad que está sintiendo. Y yo quiero que usted entienda eso. Ahora, ¿por qué digo que esto no es malo? ¿Era la voluntad de Dios, pregunta 7, que Cristo estuviera hambriento, hermano? Sí. Mire el versículo 1 de Mateo 4, dice, entonces Jesús fue llevado, no dice por el diablo,
Dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y para qué fue llevado al desierto, hermano? Para ser tentado por el diablo. O sea, mis amados hermanos, quiero decirles que Dios tiene un plan contigo y tiene un plan conmigo. Y Dios en ese plan muchas veces va a permitir, óigame bien, que usted y yo atravesemos pruebas, hermanos, y tentaciones. Porque el Señor solo ahí, hermanos, nos va a enseñar a depender de Dios. Lastimosamente, hermanos, el ser humano no mira la necesidad de su Dios cuando todo está bien. Y cuando las cosas, hermanos, van mal, hermanos, Dios nos muestra que la verdad hay ciertas circunstancias en las cuales solo Dios puede tener control y nosotros no podemos, hermano. Miren esta pandemia, hermano. ¿Quién ha tenido control sobre esto, hermano? ¿Qué gobierno ha podido tener control sobre esto? Usted y yo no podemos, hermanos, garantizar que vamos a tener el control sobre esto, hermano. Todos estamos expuestos de alguna manera, en algún momento, hermano, a cualquier peligro. Usted no puede evitar que la muerte llegue a su vida en un determinado momento. Está estipulado, hermanos, que llegue la muerte a nosotros en algún momento. Contamos con la misericordia de Dios, gloria a Dios. Contamos con la ayuda de Dios, gloria a Dios. Si atravesamos un problema, podemos contar con nuestro Padre que nos consuela, sí, gloria a Dios. Si atravesamos un momento de necesidad, podemos contar con las promesas de Dios, sí, gloria a Dios. Pero Dios en ningún momento, hermano, nos ha prometido que nosotros vamos a estar exentos a un sufrimiento. Escuchaba a una joven, hermano, por eso es importante que a los niños les enseñemos la palabra. Porque yo escuchaba, hermano, a una joven que creció en la vida cristiana. Sus padres eran pastores, hermano, pero esta niña no creció mucho en el conocimiento. Y cuando ella creció y tenía 12 años, sus padres murieron en un accidente automovilístico. Ellos eran pastores de una iglesia. Y esta niña, hermano, tuvo un resentimiento en su corazón. Y ella le preguntaba al Señor por qué había Dios permitido esto tan grande, ese dolor tan grande en su corazón. Él le decía, si nosotros toda la vida te hemos servido, toda la vida te hemos dado nuestras vidas, nuestra familia ha estado entregada al servicio todos estos años, ¿por qué tú permitiste llevarte a mi padre y a mi madre? A esta niña faltó que le enseñaran que Dios nunca nos prometió que no íbamos a pasar cosas negativas. Vamos, hermanos, a sufrir como todos los demás. Aunque tú eres un siervo y una sierva de Cristo, un hijo y una hija de Dios, debes de saber que tienes una naturaleza pecaminosa todavía en tu cuerpo y eso te hace un candidato perfecto para sufrir cualquier circunstancia. Pero Dios aún es soberano sobre eso y va, hermanos, a tomar control sobre esa situación. Aún en lo malo que acontezca, hermanos, tú vas a contar con la soberanía del Señor. ¿Y por qué digo esto? Mire lo que dice Primera de Pedro. Vaya conmigo, Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 5. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Yo estoy ahorita predicando con hermanos con una gran pasión en mi corazón. Porque yo doy gloria a Dios por esta verdad. Mire lo que dice el versículo 5 de Primera de Pedro 1. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Dice, óigame bien, mediante la fe para alcanzar salvación. ¿Cuántos saben que Dios guarda nuestra salvación, hermano? Ahora, ¿cómo se sienten ustedes con esta verdad de que Dios guarda su salvación? ¿Cómo se sienten ustedes? Felices, seguros, se sienten alegres, ¿sí o no? Y el versículo dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Antes, cuando yo no tenía seguridad de mi salvación, hermano, todas las noches pasaba yo llorando, derramando lágrimas, porque no sabía si yo iba a ser salvo, hermano. No tenía la seguridad, pero ahora que sé que Cristo guarda mi salvación, ahora yo me alegro por esta verdad. ¿Cuántos se alegran por esta verdad? Pero todavía estamos en un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. Y mientras estemos en este cuerpo con una naturaleza pecaminosa, ¿qué dice el versículo 7 que es necesario que nosotros pasemos?
Dice, versículo 6 dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque solo al Dios permitir esto, hermanos, podemos realmente, hermanos, saber qué es depender de Dios, hermano. Usted no sabe lo que es depender de Dios mientras tenga la refrigeradora llena de comida, hermano. Usted no sabe lo que es depender de Dios mientras usted no tenga ningún problema, hermano. Usted no sabe lo que es depender de Dios mientras su salud esté perfectamente, hermanos, y no tenga nada malo en usted. A través de diversas pruebas. ¿Y qué va a hacer Dios al permitir esas pruebas? Bueno, va a ver esto, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba. O sea, Dios quiere formar tu fe. Quiere pulirla como el oro cuando la meten en el fuego. Y después dice, para que esa fe cuando Cristo venga sea hallada en alabanza y gloria. Sea hallado un creyente, hermano, que en su vida, mientras estuvo en la tierra, en medio de sufrimiento, en medio de pruebas, en medio de obstáculos, en medio de enfermedades, ese creyente mantuvo su confianza en aquel que le dio la salvación y que le ha dado el perdón de sus pecados. Eso es lo que el Señor quiere hacer, mis amados hermanos, en nosotros. Quiere formar tu fe. Quiere hacer de ti un creyente con carácter. Un creyente que no se deja ir por las circunstancias. Un creyente que no está dependiendo que si tiene o no tiene. Un creyente que aunque no tenga que comer, tiene lo mejor y ese es a Cristo. Eso es lo que Dios quiere formar en usted y en mí. Una fe que sea hallada glorificando a Dios cuando Él venga. Pero en medio de esas pruebas, Satanás va a tentarte. En los momentos más difíciles, Satanás va a llegar para que tú no respondas en fe en Dios, sino que tú respondas contrariamente. Y vemos que Jesús tenía hambre y aquí Satanás llegó. Jesús fue llevado a este lugar por prueba, de prueba por el Espíritu, hermano. Pregunta 9. Aquí viene la pregunta que debe hacerse. ¿Permitiría Dios el Padre que Cristo padeciera hambre en el desierto? ¿Pereciera de hambre en el desierto? ¿Cree usted que Dios iba a permitir que su hijo muriera de hambre en el desierto? No. ¿Quería Dios que aguantara hambre? Sí. ¿Pero que muriera de hambre? No. No era la intención destruir a su hijo. La intención, mis amados hermanos, era mostrarnos a nosotros la misma manera como Cristo respondió a la tentación, a la primera tentación que Jesús recibió. ¿Sabía Satanás que Cristo era el Hijo de Dios, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Tenía la capacidad de transformar Cristo las piedras en pan? Claro, hermano. Él ha estado desde la creación del mundo. Él ha creado todo, hermano. Cuando la creación estaba, hermano, siendo creada, ahí estaba Dios, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Y ellos mismos dijeron, hagamos al hombre. Si Cristo no hubiera estado ahí, Dios hubiera dicho nada más, voy a hacer. Pero ¿qué significa la palabra hagamos? Hagamos significa que ahí había más de uno en ese momento de la creación. Ahí estaba el Padre, estaba Cristo y estaba el Espíritu Santo. Él estaba ahí, hermanos. Ahora aquí viene la otra pregunta. Pongamos mucha atención. ¿Hay algo más importante que el alimento? Es la pregunta. Jesús tenía hambre. ¿Sí o no? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús fuera a ayunar 40 días y 40 noches. Jesús tuvo hambre. Y cuando Satanás le dice, convertiste las piedras en pan, Satanás le está diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Hay algo más importante que hacer la voluntad de Dios. Y es la necesidad física. Es tu hambre. Satisfacer tu hambre primero y después hacer la voluntad de Dios. Y eso no funciona, hermanos, así. Cuando nosotros comprometemos, óigame bien, lo eterno
para satisfacer lo material, fallamos y caemos en la tentación. Caemos en la tentación, mis amados hermanos. ¿Escucharon? Y esta es la tentación. La tentación no era el pan. La tentación no era que tuviera hambre. La tentación era, oiga, que muchas veces nosotros, hermanos, abandonamos lo eterno por lo físico. Miren lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que hagamos tesoros ¿a dónde, hermano? ¿A dónde? En los cielos. Que hagamos tesoros en los cielos. A ver, ¿cómo están sus cuentas bancarias en el cielo, hermano? En el cielo la polilla y el orín no corrompen. ¿Ya? Usted puede, hermanos, trabajar mucho para sus necesidades en la vida física y humana. Pero la pregunta es, en lo eterno, ¿cuánto usted ha trabajado? Entonces, hay algo más importante que el alimento para usted. En el momento que Satanás le dice, mira, la renta es más importante que mi tiempo con Dios, entonces usted ha caído en la tentación. ¿Cuántos están conmigo, hermano? ¿Hay algo más importante en la vida que comer y beber y tratar de sobrevivir? Gracias, hermano. ¿Hay algo más importante, hermano? ¿Cuántas veces usted se ha visto en la tentación? Hay culto ahora. No voy a ir porque es que si no voy, ¿cómo voy a pagar la renta este mes? Y las pupusas, ¿cómo las voy a comprar? Y el pan francés y los frijoles. ¿Y quién me va a pagar la pizza? ¿Y yo no sé usted cuál es el menú de su casa, estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero usted sabe, los tacos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer entonces para comprarme los zapatos estos que necesito ortopédicos? ¿Y la gasolina del carro quién me la va a poner? ¿El pastor? ¿Y los biles? ¿Quién me los va a pagar? Vamos a ver entonces si para usted esto es más importante que la vida espiritual. Si para usted es más importante la vida material, entonces usted va a ceder. Entonces Jesús hubiera dicho, si es cierto, mira, tengo 40 días, no, yo necesito comer. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Hay algo más importante, dijo Jesús. Y eso que es más importante es hacer la voluntad del Padre, hermano. Miren lo que Jesús respondió en Mateo 4. Él respondió y dijo, escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, yo sé que es tener necesidad. Yo sé que es no tener nada en la refri. Y muchas veces me he visto ante el problema de decir, o sigo sirviendo a Dios, o mejor me dedico a satisfacer esta necesidad. Pero me viene a la mente esta palabra que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Hay un pan que es más importante que el que tú te comes cada mañana, cada mediodía y cada noche. Hay un pan que muchas veces nosotros despreciamos y que está disponible para los hijos de Dios. Y esa es la palabra de Dios. Ese es Jesús mismo, mis amados hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, en los momentos difíciles, tú puedes tener francés ahí, puedes tener una horchata, puedes tener, hermanos, una tortilla. Pero en los momentos difíciles, lo único que te va a sostener va a ser las verdades de la palabra de Dios. Incluso hasta el hambre se te va a ir cuando tengas problemas. Y lo único que te va a dar aliento, lo único que te va a dar dirección es la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar entonces cuando tú hayas satisfecho primero el alimento físico y no el alimento espiritual en tu vida espiritual, hermano?
Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si ponemos al Señor primero, versículo 14, pregunta 14, si ponemos al Señor primero, ¿cuidará Él de nuestras necesidades físicas? La pregunta es, ¿lo cree usted, hermano? Si usted cree esto, entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces usted ha dejado de hacer la voluntad de Dios por satisfacer su necesidad física? Esa es la pregunta. No podemos, hermanos, decir con nuestra boca algo que con nuestras acciones no lo estamos demostrando. Si usted realmente cree a Dios, entonces usted creería lo que Mateo 6:33 dice. Miren lo que dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad. Oiga, primeramente, ¿qué significa primeramente? Primero, antes que todo, antes que convertir las piedras en pan, primero busque hacer la voluntad de Dios. Primeramente, buscar primeramente. ¿Qué tiene que buscar primeramente, hermano? El reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, y todas estas cosas, ¿os serán qué? Añadidas. ¿Qué cosas está hablando Jesús aquí? Versículo 26. Ustedes han visto varias aves aquí ahorita, ¿verdad que sí? Miren lo que dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo. Preguntas, hermanos. ¿Han visto ustedes con el martillo a las aves trabajando al lado suyo? ¿Las han visto manejando ahí en los trabajos suyos? ¿Los han visto en Uber? Haciendo Uber. Mirad las aves del cielo que dice que no siembran, que no tienen que ir a cortar la milpa como nosotros, que no ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué dice? Y vuestro Padre las alimenta. Las alimenta. Oigan bien, y dice el versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, óigame bien, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe qué significa esto? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, va a poder añadir un día más de vida a lo que Dios tiene establecido que viva? ¿Se acuerda aquel hombre que dijo, derribaré mis graneros y haré unos más grandes? ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, le dijo. Que no sabes que hoy, esta noche, vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cómo sabe usted que esta noche no se muere? ¿Cómo sabe usted que mañana no se muere? ¿Cómo sabe usted que va a tener vida para poder disfrutar la cuenta bancaria que tiene? ¿Cómo sabe usted que va a tener salud para poder disfrutar los bienes que posee? Eso es pensar neciamente. La Biblia dice, óigame bien, no vas a poder añadir un segundo más de vida a la que tienes, hermano, si Dios no lo permite. No vas a poder, hermano. Nosotros despreciamos la voluntad de aquel que hace que nuestro corazón esté 24 horas al día palpitando, 7 días a la semana y todos los años de vida que tenemos. Necesitamos, hermanos, escuchar esta enseñanza, verla como un llamado de atención de Dios a nosotros, verla como una oportunidad que Dios nos da para no ceder a las tentaciones que Satanás nos pone, haciéndonos creer que hay algo más importante que la vida espiritual. Y no es cierto. No es cierto. Estoy predicando como estoy en el aire libre, me siento como que estoy en una campaña, hermano. No sé cómo está saliendo el audio allá en online, pero yo estoy predicando como que estoy en una campaña al aire libre. Pero esa es la realidad. No vamos a poder, hermano. No podemos. La Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El que quiera salvar su vida, la perderá. San Juan 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la realidad.
Él promete que va a cuidar de sus necesidades y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando yo estoy en un momento de necesidad, yo vengo y recuerdo esta promesa. Y Dios no miente, hermano. Dios siempre ha proveído para sus hijos. Y aún así, si estuviera a punto de perder mi vida, diría como Job dijo. ¿Sabe qué dijo Job? Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Pero aunque quite, sea el nombre de Dios bendito. Esa es la fe que Dios quiere llegar a formar en nosotros. No caigamos en la tentación de Satanás, hermano, porque queriendo salvar la vida, vamos a perder, hermano, mucho más que lo que podríamos ganar con Dios, hermano. Esta es la primera tentación. El siguiente domingo voy a hablar de la segunda tentación. Pero quiero decirles algo, hermano. No hay nada más importante que este pan espiritual. Por eso Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Que estas palabras hayan sido el alimento para ustedes, hermanos. Si se han sentido solos, si ahorita están atravesando un momento difícil en su vida, si han tenido problemas, si tienen necesidades, crea la palabra, hermano. Porque esto va a traer para usted la esperanza y la fortaleza que usted necesita. Usted puede satisfacer su hambre con un tiempo de comida, pero espiritualmente puede estar muy deseoso de alimento. Necesitamos llenarnos con este alimento de la palabra del Señor. Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones que concuerdan a tu palabra. Gracias por mis hermanos que han estado presentes. Quiero glorificarte a ti, Señor, predicando tu palabra como está en las Escrituras. Yo te doy gracias, Señor, por todas tus bondades, por este tiempo que me has permitido predicar, enseñar tu palabra, que esta palabra haya llegado a las mentes de mis hermanos y sus corazones. Pues solo tú puedes hacer, Señor, tal obra. Solo tú puedes, Señor, obrar en la mente y en el corazón de ellos. Yo no tengo ningún poder sobre ellos, pero tú tienes, Padre, todo el poder para poder obrar en nuestras vidas. Líbranos de tentación, Señor. No permitas que nosotros actuemos indebidamente. Danos la oportunidad de glorificarte, Señor, con una fe, con una vida que depende en ti solamente y en ti descansa cada día, aún en medio de la dificultad. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo lo que quiero hacer es disfrutar tu presencia, Jesús. Vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo y esperar por tu presencia.
Es algo inexplicable lo que pasa entre tú y yo. Mi mente oye tu voz y contemplo tu voluntad, Señor, estar contigo, Cristo. ¿Cuántos pueden decirlo? Estar contigo, Cristo. Estar contigo, solo contigo. Estar contigo, Cristo. Dígale a usted, ahí en su intimidad, dígale esta hora: todo lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, Señor, es disfrutar tu presencia, Jesús. Este día vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, dígale. Cerrar mis ojos. Quedarme tranquilo y esperar por tu presencia. Es algo inexplicable lo que pasa entre tú y yo. Mi mente oye tu voz y contemplo tu voluntad. Señor, diga conmigo: estar contigo, solo contigo. Estar contigo, Cristo. Y estar contigo, solo contigo. Estar contigo, Cristo. Y estar contigo, solo contigo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, solo contigo. Y estar contigo, Cristo, Cristo. Y estar contigo, 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 solo contigo. Y estar contigo, Cristo, Cristo. Y estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Y estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Y estar contigo, solo contigo. Estar contigo, Cristo. Queremos disfrutar tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu palabra, Señor. No hay nada mejor, Señor, que recibir tu palabra, Padre. Eso es lo mejor, Padre, es lo mejor. El salmista dijo, es como la miel que destila del panal. Bienaventurados aquellos que meditan en la palabra del Señor día y noche, porque serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los justos en medio de pecadores. En ti, Señor, está nuestra esperanza. En ti está nuestra confianza. En ti, Señor, dependemos cada día. Danos sabiduría para tomar decisiones correctas. Danos sabiduría para poder conducirnos, para poder guiar a nuestra familia, para poder guiar, Señor, a los creyentes en este ministerio que tú nos has dado. Que sea tú, Señor, tu verdad, tu palabra, Padre, la final autoridad de nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra guía. Padre, que seas tú, Señor, siempre obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos se gozaron, hermanos, recibiendo la palabra del Señor? Yo sí pude, hermanos, disfrutar la palabra de Dios. Pues al primero que edifica es a mí, hermanos. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Vamos en esta hora, mis amados hermanos, a despedirnos. Queremos decirles, hermanos, gracias por estar presentes, por seguir las indicaciones. Vamos en esta hora, antes de despedirnos, a recolectar las ofrendas. Si usted tiene, hermanos, sus ofrendas físicamente, quiera depositarlas o quiere hacerlas online, usted elija. La hermana Clelia tiene sobres, si usted desea sobres, y tiene el depósito para las ofrendas. Hermana Dula, ¿me ayuda con el canto Venimos a la fuente de tu salvación? En lo que entonamos ese canto, recogemos nuestras ofrendas antes de